Vamos a demostrar el teorema de conservación de la energía asociado con un sistema mecánico formado por n mayúscula partículas distribuidas en el espacio, cada una con vector de su respectivo vector de posición, y vamos a suponer que está sometido a k ecuaciones de constricción, de tal manera que el número de grados de libertad lo vamos a denotar por n minúscula, y este es igual a 3 veces el número de partículas menos el número de ecuaciones de constricción. Ahora, en la formulación lagrangiana de la mecánica clásica, con cada grado de libertad le asociamos una coordenada generalizada. A continuación, con este tipo de sistema mecánico vamos a asociarle una función que voy a denotar por h, que va a ser función de las coordenadas generalizadas, velocidades generalizadas y del tiempo. Y va a estar definida de la siguiente manera, como la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de q punto j, derivada parcial de L con respecto de q punto j menos la lagrangiana. Y lo que voy a mostrar es que la derivada temporal de esta función es igual a la derivada parcial de esta función con respecto del tiempo, siempre y cuando se cumplan las ecuaciones de Lagrange. Ok, bueno, entonces nos fijamos en la derivada con respecto del tiempo de h, y esto es igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta el número de grados de libertad, que multiplica a q2 puntos j, derivada parcial de L con respecto de q punto j, más q punto j, derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de L con respecto de q punto j, menos la sumatoria, que entonces la voy a incluir acá, menos la sumatoria desde j hasta n de la derivada parcial de L con respecto de qj por q punto j, menos derivada parcial de L con respecto de qj punto por qj, dos puntos. Cierro la sumatoria, menos derivada parcial de L con respecto de con respecto del tiempo. Ahora observemos, lo que multiplica a q2 puntos, j, el término que tiene que ver con q2 puntos j, es idéntico en esto y la única diferencia es el signo, así que estos dos se cancelan. En esta parte yo puedo factorizar q punto j, y entonces esto va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de lo siguiente. Derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de L con respecto de q punto j, menos derivada parcial de L con respecto de qj, que multiplica a q punto j, menos derivada parcial de L con respecto del tiempo. Entonces voy a pedir que se cumplan las ecuaciones de Lagrange, y este término, cada uno de estos términos vale 0. Por lo tanto, hemos demostrado que la derivada de la función h con respecto del tiempo es igual a menos la derivada parcial de la lagrangiana con respecto del tiempo. Entonces, ¿qué resultado tenemos acá? Bueno, si la derivada parcial de la lagrangiana con respecto del tiempo vale 0, eso significa que la lagrangiana no contiene explícitamente del tiempo, entonces h, definido por esta ecuación, es igual a una constante de movimiento. Para ver quién es esta función h, calculémosla para el ejemplo más sencillo, que corresponde a una partícula libre en una dimensión. Y voy a suponer que la coordenada generalizada, en este caso que voy a usar, va a ser q igual a x. Así que entonces, puesto que para este sistema mecánico la lagrangiana es la energía cinética, que es un medio
la masa de la partícula por la velocidad elevado al cuadrado, entonces h es igual a 1/2 de la masa, ¿verdad? Que multiplica la derivada parcial de L con respecto de Q punto J, que sería con respecto de X punto, entonces aquí va a bajar un 2, X punto, corresponde a ese término, todo está multiplicado por X punto, menos la lagrangiana, que es 1/2 de n X punto elevado al cuadrado. Bueno, entonces este 2 con este 2 se cancela y aquí me queda m X punto elevado al cuadrado menos 1/2 de X punto elevado al cuadrado, y esto es igual a 1/2 de m X punto elevado al cuadrado. Esto corresponde ser la energía cinética del sistema. Y en este caso, resulta que la energía total del sistema es la energía cinética menos la energía potencial. Para una partícula libre, la energía potencial vale 0, así que solamente tenemos energía cinética, y por lo tanto, para una partícula libre H es igual a la energía total del sistema. Observen ustedes que la lagrangiana no contiene el tiempo. Por lo tanto, para una partícula libre, esta energía, que es igual a 1/2 de la masa por X punto elevado al cuadrado, es una constante de movimiento. Bueno, ahora a continuación vamos a probar un teorema un poquito más general. Vamos a suponer ahora lo siguiente. Pues vamos a establecerlo aquí como un teorema. Y este dice lo siguiente: si nosotros tenemos un sistema mecánico con n mayúscula partículas y n minúscula grados de libertad, tales que sus vectores de posición solamente dependen de las coordenadas generalizadas y las interacciones, es decir, la energía potencial también únicamente depende de las coordenadas generalizadas, entonces en este caso H es igual a la energía total del sistema, que es igual a energía cinética más energía potencial, y esto es una constante de movimiento. Entonces vamos a ver esta demostración. Para ello entonces calculamos la energía cinética de este sistema de partículas, y esta está dada como la sumatoria desde A igual a 1 hasta n, el número de partículas, de ma sobre 2 RA punto elevado al cuadrado. Por lo tanto, necesitamos calcular RA punto elevado al cuadrado. Y esto es igual a RA punto RA. Y esto es igual a esta velocidad, no es otra cosa más que la sumatoria desde I igual a 1 hasta el número de grados de libertad de la derivada parcial de RA con respecto de QI por Q punto I, punto la misma velocidad, pero esa velocidad tenemos que usar otro índice que voy a poner aquí como J, desde J igual a 1 hasta N, de la derivada parcial de RA con respecto de QJ por Q punto J. Y esto lo puedo expresar como una doble sumatoria sobre I y sobre J desde 1 hasta N de la derivada parcial de RA con respecto de QI punto derivada parcial de RA con respecto de QJ, que multiplica a Q punto I, Q punto J. De tal manera que entonces tenemos lo siguiente, que la energía cinética T del sistema va a ser igual a una doble sumatoria sobre I y sobre J desde 1 hasta N, el número de grados de libertad, de M y J, Q punto I,
Q punto J. Donde estos M y J es igual a la sumatoria desde A igual a 1 hasta N. Perdón, voy a poner aquí un medio, donde estos M y J son iguales a la sumatoria desde A igual a 1 hasta N, de NA, que multiplica a la derivada parcial de RA con respecto de QI, punto, derivada parcial de RA con respecto de QJ. Bueno, entonces ya tenemos la energía cinética. Y entonces ahora sí podríamos calcular nuestra función h. Y h va a ser igual a la sumatoria, aquí voy a cambiar el índice, desde s igual a 1 hasta el número de grados de libertad, de q punto s, derivada parcial de L con respecto de q punto s, pero la lagrangiana es la energía cinética menos la energía potencial. La energía potencial estamos suponiendo que no depende de las velocidades generalizadas, entonces aquí nada más aparece la energía cinética. Menos la lagrangiana, que es energía cinética menos energía potencial. Bueno, entonces, si nosotros hacemos las cuentas, esta derivada parcial, ¿verdad? Si nos fijamos en derivada parcial de la energía cinética con respecto de Q punto S, esto va a ser igual a la sumatoria sobre I y sobre J desde 1 hasta N. Aquí va a tener un medio de M y J por la derivada parcial de Q punto S, de Q punto I, Q punto J. Realizando la derivada me queda sumatoria desde J igual a 1 hasta N de M y J. Aquí va a aparecer un 2, con este 2 se va a cancelar y me va a quedar aquí Q punto I delta de JS. Realizando la sumatoria sobre el índice J, llegamos a que esto es la sumatoria desde igual a 1 hasta N de M, el único término que es distinto de 0 acá es cuando J vale S, entonces tengo aquí I, S por Q punto I. Cuando se sustituye en esta expresión, entonces estos términos resultan ser 2 veces la energía cinética, y entonces van a tener menos energía cinética menos energía potencial, y esto es igual a energía cinética menos por menos nos da más energía potencial, y esto es la energía total del sistema. En este caso la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, y entonces por lo tanto esto sería una constante de movimiento.